Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos al Masha Talks obligado de esta semana, porque por supuesto tenemos mucho de qué platicar después del Campeonato Nacional de Estados Unidos. Llevábamos tanto tiempo esperando esta competencia y por supuesto que no nos decepcionó. Tuvimos un fin de semana maravilloso y lleno de emociones como era de esperarse. Así que vamos a adentrarnos en el tema y vamos a platicar de todo lo que sucedió este fin de semana. En la categoría de danza, quien se llevó el oro fue la pareja de Madison Hubbell y Zachary Donahue. Es su segundo título nacional, así que no era sorpresa, pero realmente sabíamos que Madison Chock y Evan Bates podían quedar también en primer lugar. No se dio, quedaron en segundo lugar, pero por supuesto que son nuestras parejas favoritas y nos encantan y sabemos que seguramente son a quienes estaremos viendo en Beijing 2022, solamente dentro de un año en los Juegos Olímpicos. Pero déjenme les digo que también la pareja de Caitlin Hawayek y Jean-Luc Baker me encantó. De verdad es que ahora en Estados Unidos tenemos parejas en danza que están haciendo un excelente papel y no puedo esperar al año que entra para ver qué tienen para ofrecernos a todos nosotros y que de verdad en los Juegos Olímpicos puedan llevarse una medalla muy bien merecida. En los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, Madison Chock y Evan Bates estuvieron a punto si no hubiera sido por una caída, pero bueno, esperemos que el próximo año podamos ver una medalla de alguno de estos equipos de danza. En las parejas no tengo mucho que decir, pero lo que sí debo mencionar es que estoy más que sorprendida y feliz con los resultados de la pareja de Alexa Nirim y Brandon. Esta pareja lleva patinando juntos solamente 9 meses, desde que el esposo de Alexa, Chris Nirim, se retiró ya por lesiones y por muchas otras situaciones. Entonces Alexa empezó a patinar con Brandon, empezaron a conocerse, pero en realidad llevan muy poco tiempo patinando. Esta es la segunda competencia que tienen juntos apenas, pero están impresionantes, parece que hubieran patinado juntos toda la vida. Yo de verdad no lo puedo creer, me encantan. De por sí siempre me gustaron Alexa y Chris, y es que Alexa tiene una chispa especial al patinar, le mete mucha emoción, de verdad vive las rutinas, además de que es como efervescente, tiene una personalidad increíble y pelea hasta el último segundo, así que estoy más que feliz con este resultado y nuevamente, al igual que lo que comentaba en danza, estoy segura que Alexa y Brandon nos estarán dando excelentes resultados ahora en el Mundial en Estocolmo y esperemos que también en los Juegos Olímpicos del año que entra. También quiero decirles que quien me gustó muchísimo, a pesar de que quedaron en el tercer lugar, fueron Ashley Cain-Gribble y Timothy Leduc. Ellos de verdad hacen una química muy especial juntos, además de que sus programas están espectaculares. En esta ocasión no les tocó quedar en el segundo lugar, era difícil ganarle a Alexa y Brandon, pero creo que poco a poco se van acercando hacia donde quieren. Entrenan muy duro, son un muy buen equipo, entrenados por los papás de Ashley, y de verdad es que también creo que tienen muchas posibilidades, así que esperemos que sigan mejorando para que el próximo año se puedan colar en el equipo olímpico. Ahora, aquí se pone lo bueno, chicos. En las mujeres no sé ni siquiera qué decir. Sabíamos que había muchas mujeres que podían pelear por el podio y ya sabíamos que iba a ser un deshuesadero esta competencia, pero pasó lo que de verdad no me imaginé. Primero nos enteramos que Alysa Liu no iba a intentar triple axel ni ningún cuádruple en la competencia porque resulta que el cuerpo le cambió muchísimo este año, como era de esperarse en la adolescencia, pero no inventen, creció 13 centímetros. Para los que conocemos a Alysa, nos dimos cuenta perfectamente del cambio, ya no se ve niña, ya se ve adolescente totalmente, está mucho más grande, el eje seguramente le cambió y fue mejor, fue una buena estrategia el no haber arriesgado todos estos saltos más complicados. De hecho, ni siquiera los están intentando en este momento porque puede lesionarse. Hizo rutinas limpias, patinó muy bien, pero desafortunadamente no le alcanzó para quedarse en el podio. De todos modos, sabemos que Alysa llevaba ya varios campeonatos nacionales en el cinturón. Podemos esperar que a lo mejor el año que entra ya esté un poco
poco más acostumbrada con su cuerpo y pueda regresar a patinar como estaba patinando. Este año fue un poco complicado para ella porque, claro, con pistas cerradas, sin tanto entrenamiento, crecer tantos centímetros, a los que sí crecieron, no como yo, seguramente sabrán que es muy complicado lidiar con tu cuerpo en crecimiento y sobre todo si eres mujer. Así que no nos preocupemos, seguramente habrá cosas muy buenas de Alysa Liu el próximo año. Ahora, lo que no me esperaba y me dejó traumada fue Mariah Bell. Mariah Bell es una patinadora que me gusta muchísimo. Debo decir una cosa, como ya lo había comentado en algún otro Masha Talks, la elección de la música de su programa largo me pareció mala. Me gusta mucho ABBA, pero para escucharla, no para patinarla. No me gusta su programa largo y creo que no le favorece, y mucho menos después del programa largo que tuvo la temporada pasada, que a todos nos sacaba las lágrimas. El programa corto lo hizo bastante bien, aunque tuvo ahí una salida forzada en algún salto, pero iba bien, iba en segundo lugar en el programa corto. Podíamos esperar que le hiciera la pelea a Brady Tennell, que iba en primer lugar en el programa corto. Pero lo que no nos esperábamos, llega el programa largo y tuvo una rutina desastrosa. Caídas, salidas forzadas, de verdad es que no fue su noche y ni siquiera alcanzó a colarse al podio. Trauma total, mucha decepción, pero afortunadamente y con mucha madurez, lo tomó como es, dijo que simplemente no fue su noche y que los fracasos en realidad te ayudan a aprender y salir adelante. Así que esperemos que para próximas competencias Mariah pueda salir adelante. Es una patinadora a la que le ha costado, siempre ha sido muy talentosa, pero por una o por otra razón no ha estado en donde debe estar. Ahora, debo hablar de Karen Chen. Karen Chen es una excelente patinadora, ya ha competido en Juegos Olímpicos en Pyeongchang. Seguramente lo habrán notado que en muchas ocasiones en competencias la traiciona un poco la psicología y se empieza a caer o a abrir en los saltos. Generalmente a abrirse. Pero ¿qué pasó aquí? Patinó de maravilla. Es sorprendente tomando en cuenta que está estudiando en la universidad y que pueda seguir manteniendo el nivel de sus saltos. Hace no mucho hablé con ella en una entrevista y me comentaba justamente que esperaba que para estos campeonatos nacionales pudiera tener la mente en su lugar, enfocarse en sus saltos y no abrirse y poder caer todo. Hizo un muy buen trabajo, en realidad se ve que trabajó mucho en la parte de psicología porque logró hacer lo que debía y se coló hasta el tercer lugar. Maravilloso. De verdad, Karen Chen, en esta ocasión le aplaudo, a pesar de que no es mi patinadora favorita de todas las patinadoras estadounidenses, en realidad creo que hizo un muy buen trabajo. Quien se robó el oro, definitivamente unánime, indudable, fue Brady Tennell, que hizo un programa corto y un programa largo impecables. ¡Qué impresión! Recupera su título nacional, está feliz, lo iba a pelear con todo y ella lo dijo antes. Ella quería recuperar su título y lo logró. De verdad es que hizo un muy buen trabajo. El programa corto no me gusta, aunque debo reconocer que lo hace muy bien. El programa largo me gustó muchísimo más, pero realmente la energía que tenía, hasta la mirada. Si no han visto la rutina, por favor véanla, porque hasta en la mirada se le nota el hambre de ganar y lo logró magistralmente. De verdad es que Brady Tennell hizo un trabajo impecable. No puedo irme sin hablar de Amber Glenn. Dios mío, qué programa largo. Fue espectacular. La verdad es que Amber Glenn ha venido desde abajo y ha ido peleando lugares y no se esperaba que pudiera llegar a donde llegó en estos campeonatos nacionales. Después del programa corto, que fue bueno, pero bueno sin fuegos artificiales, logra un programa largo espectacular y termina colándose en la medalla de plata en estos campeonatos de Estados Unidos. El momento que no se me va a olvidar y que de verdad como me hizo reír es que estaba en el Kiss and Cry y se escucha un holy crap cuando escucha sus calificaciones. Debo reconocer que fue muy chistoso, me reí bastante, pero claro, es que no se lo esperaba y pues hizo un papel espectacular. Ahora, hay mucha polémica alrededor de la competencia de las mujeres porque ya anunciaron qué competidores irán al Campeonato Mundial en Estocolmo y pusieron a Brady Tennell y a Karen Chen. A Amber Glenn la dejaron como suplente. Muchas personas están indignadas porque peleó en esta competencia y todo mundo menciona que se ganó su lugar para ir al Mundial. Sí, pero recordemos una cosa, los lugares para las competencias internacionales no se otorgan solamente por los resultados
resultados en los campeonatos nacionales. También toman en cuenta toda la temporada y quién creen que hizo un mejor trabajo durante toda la temporada, es decir, quién podría darles mejores resultados en el mundial. Entonces, Karen Chen había sido mucho más consistente durante la temporada que Amber Glenn y es por eso que le dieron su lugar. A mí en lo personal me hubiera gustado que sí le dieran la oportunidad de competir en el mundial. A lo mejor ya es tiempo, ya se lo merece. Reconozcamos que Karen Chen hizo un excelente trabajo y ha estado patinando bastante bien en general en toda esta temporada. Pero el momento de emoción de estos campeonatos nacionales de Estados Unidos, por supuesto, que era la competencia de hombres. Ya lo sabíamos, de verdad es que ver la competencia de hombres es una emoción, una adrenalina que, Dios mío, uno se pone a gritar. Era evidente que quien se iba a llevar el oro iba a ser Nathan Chen. En realidad, bueno, ¿qué les puedo decir? Me encanta, me fascinan sus coreografías, sus saltos son lo que más me gusta, de verdad es que tiene una técnica hermosa y cómo ha mejorado en toda esta parte de los componentes, de la interpretación, de la coreografía. Tiene muy buenos programas en este momento, en particular el programa largo, me encanta, la secuencia de pasos está increíble. Bueno, no hay mucho que decir, seguramente todos piensan igual que yo, Nathan Chen es un rey en el hielo. Ahora, en realidad, la pelea estaba durísima entre Jason Brown y Vincent So. Vincent So iba en segundo lugar después del programa corto, Jason Brown iba en tercero y Jason Brown de verdad tiene unas ganas de ir a los Juegos Olímpicos que ha estado trabajando muchísimo, por fin está metiendo cuádruples en sus programas. En el programa largo se cayó en el cuádruple toe, me parece increíble que finalmente ya estemos viendo que se arriesgue un poco más. Claro, fue una caída ahora, pero en otros momentos no habrá una caída y tendrá al menos un cuádruple en el programa, que eso al menos lo hace pelear un poco más, porque Vincent So también tiene varios cuádruples al igual que Nathan, entonces la tiene difícil. Hizo un excelente papel. Me traumé porque mientras estaba en el programa, primero se cae en el cuádruple toe y después se abre en flip y hace un sencillo. Dios mío, esto no va bien. Yo pensé que se iba a salir del podium, pero finalmente no le fue tan mal porque el programa está muy bien. Sabemos que si algo tiene Jason Brown es que sus coreografías son increíbles, tiene este factor de encantar al público, de que todo el mundo lo ama y además tiene algunos elementos de flexibilidad y muy artísticos que otros hombres no tienen. Por supuesto, le fue bastante bien en calificaciones, pero después llega Vincent So. Entonces Vincent So abre su programa con un cuádruple lutz en combinación con brazos arriba, una cosa divina, pero después se cae en otro cuádruple lutz, después se abre en otro salto y dije, oh Dios, no puede ser, no puede estar pasando esto. Afortunadamente, todo lo demás estuvo tan bien y su coreografía estuvo tan increíble que de todas formas quedó en segundo lugar. Así que los lugares en los hombres quedan Nathan Chen en primer lugar, Vincent So en el segundo lugar y Jason Brown en tercer lugar. Espectacular la competencia, qué cosa. Me enamoré, amo ver los nacionales de Estados Unidos, de verdad yo creo que es una de mis competencias favoritas de todo el año. Así que ya me estarán contando ustedes aquí abajo en sus comentarios qué pensaron de esta competencia, cuál rutina fue la que más les gustó. Yo sé que no estoy mencionando en general a todos los de danza o a todos los de parejas, tampoco estoy mencionando del cuarto lugar para abajo, hay mucho que platicar, pero luego no me da tiempo en los Masha Talks, amigos, disculparán, es muy complicado y es mucho de qué hablar, pero por favor platíquenme ustedes cuáles fueron sus rutinas favoritas, qué patinadores son los que más les gustaron. De verdad es que creo que fue una competencia maravillosa y espero que me comenten todo lo que pensaron y todas sus impresiones de este fin de semana. Por favor, denle like a este video si les gustó. Aquí están todas mis redes sociales, amigos, por favor síganme y suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.